Prólogo. Toda esta página que acabamos de escribir está atravesada por un camino lleno de fango, de charcas de agua y de leyendas. Así dice Vicente Huidobro al iniciar esta novela film, novedosa y magnética como el mismo Cagliostro. Por eso no es raro que el lector deba suponer que no ha comprado un libro en una librería, sino que deba suponer que ha comprado entradas para el cine, que se acomoda en una butaca y se dispone a ver a Cagliostro en escena. Novela mágica donde advertimos una admirable correspondencia entre forma y fondo, entre estilo y contenido. Cagliostro ha tenido antes de esta 2 ediciones, la segunda con prólogo de uno de los más fervientes discípulos del autor, el poeta Eduardo Anguita, la editorial Andrés Bello, que ha publicado las obras completas de Miocid Campeador, y presenta ahora a este mago medio médico y alquimista Cagliostro, una de las personalidades más enigmáticas de todos los tiempos. Actúa Cagliostro en momentos conflictivos de la historia de Francia. Pertenece a la más secreta de las sectas secretas y se ha involucrado en el célebre asunto del collar de María Antonieta. La enciclopedia británica no trata mejor que la Rose al inquietante Cagliostro, y tanto el término charlatán como el término aventurero se repiten más de una vez en su biografía de un cuarto de página. Se tiene, sí, seguridad de las fechas de nacimiento y muerte de Cagliostro, que a medio camino se transforma en un conde, entre 1743 hasta 1795, o sea, 52 años. Pero ello no le invalida la creencia de que ha visto miles de años y que no está dispuesto a irse de este planeta acogedor sin vivir algunos siglos más. Cagliostro para Huidobro es un símbolo y un desafío, símbolo de que existe lo mágico, de que el milagro está vigente, con su secuela de maravillas, pese a quien pese, en este particular, pese a estos hombres de ciencia que no quieren aceptar nada fuera del comer y del digerir, que harían reír si no dieran lástima. Y un desafío, el de experimentar una novela film, una novela con escenografías construidas tal como las películas, muchas de ellas geniales y de algunas francamente descabelladas. Todo esto refrescante en esta novela film, y tan simpática como la del autor. Huidobro tiene un sano sentido del humor. Por eso no es extraño que más de una vez nos riamos alegremente a medida que recorremos los salones y los caminos en compañía del conde de Cagliostro. Y junto a esta novela mágica el lector encontrará algunas poesías de Huidobro, entre ellas su arte poética Dinarias, 11 y su canto 11 de Altazar, obras verdaderamente extraordinarias. En la primera, Huidobro dice cómo se debe para él un poema y echa las bases del movimiento que formó, el creacionismo. Altazor, con altura de Machu Picchu de Neruda y Venus del Pudridero. La Anguita es uno de los principales poemas largos de la literatura chilena. Especialmente resulta memorable el canto segundo, con su solemnidad amorosa y su impresionante catarata de imágenes. Pero es mejor dejar ahora al lector en compañía de Cagliostro, para que tenga, como nosotros la hemos tenido, una de las experiencias mágicas que se inicia en la primera y no termina hasta la última página. Y aquí a Cagliostro, que vivió 1000 años, y a Vicente Huidobro, que mucho después de muerto, por la gracia y la frescura de su arte, sigue viviendo entre nosotros. He aquí la historia que no se acaba cuando todo se acaba. Cagliostro, por Vicente Huidobro. Carlos Ruiz Tagle. Cagliostro. Prefacio. Sin duda alguna, todo el mundo ha oído hablar de Cagliostro, un hombre tan misterioso, rodeado de una vida tan misteriosa. No puede dejar de interesar a la gente y sobre todo a los curiosos de cosas curiosas.
¿Quién era Cagliostro? Si buscamos su nombre en un diccionario enciclopédico, en Larousse, por ejemplo, encontraremos las siguientes palabras: Cagliostro, hábil, charlatán, médico y oculista italiano, según se cree. Nacido en Palermo y muerto, según se dice, en el castillo de San León, cerca de Roma, 1743 a 1795. Tuvo un gran éxito en la corte de Luis XVI y en la sociedad parinense de aquel tiempo. Desempeñó un gran papel en el francmasonería. Estuvo mezclado en varios alfaires y en el famoso alfaire de Collar. Luego se trasladó a Roma, en donde fue condenado a muerte por la Inquisición. La pena le fue conmutada por la prisión perpetua. Otras enciclopedias dicen que nada se sabe cierto sobre su origen, ni tampoco sobre su muerte. Otras agregan que se hacía pasar por mago y pretendía fabricar el oro, poseer recetas maravillosas para engrosar las perlas, los brillantes y otras piedras preciosas. También pretendía conocer el elixir de la vida, según otros, y llevó su audiencia hasta sostener que podría adivinar los números de cualquier lotería. En una ocasión, afirmó seriamente que hacía más de 3.400 años que vivía sobre la tierra y que viviría aún otro tanto, para que nada falte a su leyenda, hasta que ha llegado a decir que Cagliostro se creyó capaz de resucitar a los muertos. Todo el poder extraordinario de este hombre debe atribuirse, según sus autores, a que era un hábil charlatán, un prestigiador de primer orden. Las maravillas que de él se cuentan deben ser atribuidas, dicen ellos, a la sugestión colectiva, porque acaso ese hombre conoció antes que nadie, he aquí una pequeña concesión, ciertos fenómenos de hipnotismo y magnetismo. Es decir, que este mago charlatán, que este mago prestidigitador, obraba verdaderamente milagros debido a solo una sugestión colectiva. Por lo tanto, no era verdadero milagro, sino falsos milagros fingidos. Hacía creer que fabricaba el oro, hacía creer que poseía la piedra filosofal, hacía creer que engrosaba las piedras preciosas, etc. Curioso argumento en este que, queriendo destruir hechos maravillosos, lo explica por medio de otros hechos no menos maravillosos. Rechazaban un extraordinario en un hombre de otro extraordinario, porque es innegable que un hombre que tiene el poder de sugestionar a toda una colectividad para hacerle ver lo que él quiere que vea, es por lo menos tan extraordinario como el hombre que fabricara oro, que alargara la vida o hiciera crecer las perlas, y que este hecho es tan maravilloso como los otros. Estos falsos hombres de ciencia de la generación de hace unos 30 o 40 años, que no quieren aceptar nada fuera del comer y digerir, que se encabritan contra todo fenómeno un poco extraño, que cuando tratan de explicarlo se embollan y se enredan en sus palabras y en sus razones, y al fin dicen tonterías que nada explican. Harían reír si no dieran lástima. No se crea por esto que yo soy un milagroso y que creo en todos los prodigios que cuentan los vitas de aldea, ni mucho menos, solamente que me parece que hay muchos fenómenos que no conocemos aún y que no se pueden explicar de un modo inteligente. Más vale que la pena no explicarlos y declarar con franqueza que por ahora no pueden explicarse. Esta actitud me parece más digna y menos ridícula que la de dar mediocres explicaciones. ¿Por qué suponer imposible que los alquimistas de otros tiempos hayan fabricado el oro? ¿Por qué demasiado extraordinario? ¿Y no estamos rodeados de extraordinarios? ¿No es tan extraordinario poner una disco en un gramófono y que esa especie de platillo de pasta o de celuloide reproduzca la voz humana? Y la telegrafía
sin hilos y la televisión y todos los fenómenos de la electricidad, ¿es acaso poco extraordinario el hecho de que un mínimo cable pueda transmitir la fuerza necesaria desde un dínamo lejana para hacer correr cientos de travesías por una ciudad? Se me dirá, si algunos alquimistas lograron hacer oro, ¿por qué no lo hacen hoy? Bien pobre argumento es este, pues todos sabemos que un invento puede perderse. Hoy no conocemos con precisión absoluta cómo Arquímedes quemó desde lejos las naves enemigas. Además, entre los ocultistas, las fórmulas no pasaban de mano en mano como pasan hoy entre los hombres de la ciencia. Esas fórmulas se expresaban con símbolos intencionalmente oscuros, de modo que solo los grandes iniciados pudieran descubrir el secreto. Por otra parte, creo que he hecho un invento. Puede haberlo presentado a algunos amigos y haberse muerto después sin haber explicado jamás sus experiencias. Nadie negará que esto puede suceder y que pudo haber sucedido. ¿Por qué razón no sería precisamente Cagliostro ese hombre o uno de los hombres? ¿Quién puede afirmar que un hombre de que puede afirmarse Cagliostro ni engrosó diamantes, ni adivinó números de lotería, ni curó enfermos desahuciados por otros médicos? Eso sería como sostener que la ciencia en todos los hombres tiene que ser forzosamente igual. Cagliostro, un charlatán, es posible. Todos los médicos son charlatanes. Asistida a una sesión de Academia de Medicina. Qué magnífica charlatanería y qué seguridad es la charlatanería. Leed las memorias presentadas a las académicas en institutos desde hace solo 40 años a esta parte. Hacer el cómputo de las teorías discutidas, admitidas y hoy caídas. Qué brillante charlatanería. ¿Y qué seguridad tan rotunda en una charlatanería? ¿Cuál era la gran pretensión de Cagliostro? Poseer ciertos secretos que desconocían sus contemporáneos, curar las enfermedades del cuerpo y sobre todo las del espíritu para adquirir real ascendiente sobre los hombres y los pueblos. ¿Con qué objeto? Unos dicen que era hombres y los pueblos. Otros dicen que el representante visible de ciertas sectas ocultas que perseguían un fin desconocido. Otros dicen que solo quería implantar en la tierra un régimen mayor a la justicia social y la libertad de ideas. El autor de este libro no ha seguido a Cagliostro en todas las peripecias de su vida. Nada os contará de sus viajes a Inglaterra, ni el proceso que tuvo en Londres ante la justicia y el cual sus mismos acusadores reconocieron que repetidas veces le habían dado números de la lotería y que había salido premiados. Nada os hablará de sus viajes a Rusia y su estancia en la corte de Catalina, ni de sus años vividos en Italia. Solamente ha querido contar en un negro tono menor su vida y su leyenda en Francia. ¿De dónde venía? ¿A dónde iba? Son cosas que él siempre deseó dejar en el misterio, y el autor ha querido respetar este deseo. Las eternas preguntas que de diferentes autores se han hecho sobre Cagliostro deben ser resueltas en un libro más científico que este. ¿Era Cagliostro un personaje de servicio de una nación o de una secta oculta que pretendía cambiar el régimen político general en Europa? ¿Era simplemente un inspirador a un hombre al servicio de proyectos secretos? ¿Qué mano misteriosa y con qué intención guiaba a tan extraños personajes como Saint Germain y Cagliostro? Al decir Cagliostro que él había vivido miles de años y que viviría aún muchos siglos, ¿se refería a un hecho material o se refería solamente al espíritu revolucionario que él parecía encarnar en su tiempo? La mejor respuesta a estas preguntas y a todas las acusaciones de que un hombre ha sido objeto que encontramos en estas palabras suyas. Yo no soy de ninguna época ni de ningún sitio. Fuera del tiempo y del espacio, mi ser espiritual vive su eterna existencia. Y si me hundo en mi pensamiento remontando el curso de las edades, si yo
tiendo mi espíritu hacia el modo de existencia alejada de aquel de vosotros percibís, yo llego a ser el que deseo juzgar mis costumbres, es decir, actos, decir si ellas son buenas. Si vosotros habéis visto otras de más potencia, entonces no os ocupéis de mi nacionalidad, ni de mi rango, ni de mi religión. He querido escribir sobre Cagliostro una novela visual. En ella la técnica, los medios de expresión, los acontecimientos elegidos concurren hacia una forma realmente cinematográfica. Creo que el pueblo de hoy, con la costumbre que tiene el cinematógrafo, puede comprender sin gran dificultad una novela de este género. De todas mis lecturas y mis reflexiones sobre tan misterioso personaje, ha nacido esta novela film. Lo que le ha colgado en mi fantasía es acaso menos que lo que él pudo hacer y tal vez que lo que él hizo y que nosotros ignoramos. Cuando se tiene buena espalda se puede echar carga encima y la tentación es grande. Solo se presta a los ricos, ha dicho un psicólogo, Vicente Huidobro. El autor al lector. Supongo el lector que no ha comprado este libro en una librería, sino que ha comprado un billete para entrar al cinematógrafo. Así que, pues lector, no vienes saliendo a una librería, sino que vas entrando al teatro. Te sientas en un sillón, la orquesta ataca un trozo de música que ataca los nervios. Tan estúpido es, y debe ser para que guste a la mayoría de los oyentes. Termina la orquesta, se levanta el telón, o mejor dicho, se corren las cortinas y aparece Cagliostro, por Vicente Huidobro, etcétera, 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 etcétera. Luego aparece el subtítulo general explicativo del argumento y lo más breve posible. Preliminar. Hacia el final del reino de Luis XV, Francia, una gran parte de Europa estaba invadida por numerosas sectas secretas, cuya acción, aunque ignorada de la mayoría de la gente, tuvo una gran influencia en los acontecimientos de la época. ¿Cuántas cosas grandes, cuyo origen no conocemos, nacieron tal vez en oscuros subterráneos donde algunos perseguidos discutían a la media luz de una bujía? Aquellas sectas tuvieron su origen en el Oriente Milagroso, y el poder del oculto preocupaba a los más altos cerebros del occidente que se entregaban afiebrados al estudio de la alquimia, de la magia y de todos los misterios de la cábala, atraídos en la belleza de esta ciencia olvidada. Entre los que logramos iniciarse, algunos raros elegidos poseían fuerzas verdaderamente extrahumanas. La admisión en la secta implicaba el más absoluto secreto. Ay de aquel que lo divulgara. Preludio en Tempestad Mayor. Una tempestad, siglo XVIII, perdón, retumbaba aquella tarde de otoño sobre la Alsacia adormecida, sobre la dulce Alsacia rubia a causa de sus hojas y de sus hijas. Grandes nubes negras y llenas como vientres de focas sobrenadaban en los vientos mojados de la dirección hacia el oeste, guiadas por hábiles aurigas. De cuando en cuando el lanzazo de un relámpago magistral vaciaba sobre la angustia de nuestro panorama la sangre tibia de una nube herida. Era una noche especial para el martillo de los monederos falsos y los galopes de los lobos históricos. A la derecha del lector, la lluvia, la fragua activa de la tempestad, a la izquierda una selva y colinas. La selva magnífica se queja de agitada por el viento como un órgano a una gruta marina. La lamentan como todos los niños perdidos llamarán a sus madres. Todas estas páginas que acabamos de escribir están atravesadas por un camino lleno de fango, de charcas de aguas y de leyendas. Al fondo del camino aparece de pronto dos linternas paralelas balanceándose como un borracho que canta en el horizonte. Una carroza misteriosa a causa de la forma y el color,
avanza sobre el lector al galope compacto de sus caballos, cuyos enormes cascos de hierro hacen temblar toda mi novela. El cochero, para, el cochero para imitar al cielo castiga a sus potros con los relámpagos de su látigo, y la carroza se acerca separando la lluvia como los cañaverales de las grandes llanturas tropicales. La carroza llega delante de nosotros, muy cerca, a algunos metros de nuestros ojos. La lluvia se encarniza intencionalmente sobre el mayoral. Mi feo lector o mi hermosa lectora debe retroceder algunos metros para no ser salpicados por las ruedas de este misterio que pasa. De improviso la tempestad crece. Los relámpagos calientan nuestros ojos mojados y el rayo escapándose de su yunque invisible se desploma sobre un caballo de la carroza enlutada, que se torna mucho más enlutado con un caballo muerto tendido en la tierra y los otros dos encabritados de justa indignación. El cochero se magnificó en su actitud de tener los caballos espantados, parece un monarca sobre el carro del Estado al borde del abismo de la revolución, etc. Pero si el cochero solo es importante para dominar la fuerza de dos caballos empoleados por el terror, el peso muerto del caballo muerto viene a prestar la ayuda. El exceso de la muerte retiene el exceso de la vida, ese exceso de vida producido por el pánico que tiene un origen en la simple electricidad nerviosa. La extraña portezuela del extraño carruaje cruje al abrirse lentamente y un hombre cubierto con una capa que no deja ver ni sus ojos saca la cabeza por el coche de la carroza a la noche del cielo a fin de saber lo que sucede. ¿Habéis visto sus ojos fosforescentes como los arroyos que corren sobre las minas de mercurio? Sus ojos de repente han enriquecido la noche. Ellos son la única luz en el fondo de su propia existencia. Miradlos bien, porque esos ojos son el centro de mi historia y van atravesando todo el siglo XVIII como un riel electrizado. Sus miradas enérgicas serían bridas suficientemente para detener 1000 caballos desbocados. Su voz fuerte pregunta la importancia del accidente. El cochero responde humildemente y sus palabras tímidas lamen la mano de la noche. La tempestad comienza a calmarse como si hubiera satisfecho su hambre con ese simple caballo carbonizado. El hombre cubierto, el hombre de ojos extraordinarios, desciende de la carroza buscando orientarse. Una vez que reconoce el lugar, toma resueltamente un pequeño sendero que trepa hacia la colina. Sendero al fondo de la memoria de los años semejante a una trizadora del universo. El extraño personaje a quien siguen nuestros ojos llega a la selva respiratoria con delicia la fragancia abovedada de los árboles, cuya altura miden levantando la cabeza, hermosa selva para los misterios y los encantamientos de las palabras arcaicas dormidas de la cábala. La selva se hace más misteriosa al contacto de ese hombre de paso firme que la atraviesa y la impregna de vida, de su calor hasta que saliendo por otro extremo, la selva se vuelve pobre y sin interés. Los árboles comienzan a tiritar de frío y atrás se queda la pobre selva. El hombre que la animó un instante, que la hizo estremecerse hasta la médula de los huesos, se aleja ahora y se dirige hacia el fondo del paisaje. El fondo del paisaje es una casa en ruinas, una especie de viejo lagar abandonado, 3 muros sin techo, 3 muros roídos por el pico de los años de presa, y al medio un vasto patio donde se amontonan piedras y vigas y días enmohecidos. El personaje de ojos fósforos, al llegar al viejo patio, empiezan a golpear con el pie el suelo a diferentes sitios. Un sonido hueco le hace detenerse y se inclina a la tierra, y sonriendo imperceptiblemente busca un instante
con la mano y se levanta decidido, una trampa bastante pesada para un hombre normal. Una pequeña escalera aparece ante sus ojos, desciende por ella y la trampa se cierra sobre él como una tumba. Entonces el extraño personaje que vamos siguiendo se encuentra en un subterráneo de piedras verdosas y mojadas y de recuerdos imprecisos. En el fondo de la cueva, nuestros personajes advierten una puerta hacia la cual se dirige. La abre y ante él parece un corredor estrecho que atraviesa resuelto, llegando ante otra puerta. Aquí se detiene un instante en actitud de escuchar. De pronto abre la puerta sin tocarla con la sola fuerza de su mirada. A sus ojos aparece un gran salón de estilo de Edad Media para cinema. En el centro, cartas geográficas e inclinados sobre varios paisajes de Europa. 12 personajes están sentados alrededor de la mesa. Al ruido de las puertas que se abren, los 12 personajes se cubren el rostro con sus cogullas. Aquel que estaba en el extremo de la mesa, más próximo a la puerta, desenvainando su espada, avanza amenazadamente hacia el desconocido, que permanece tranquilo y silencioso. Silencioso y tranquilo en el umbral, cubierto con su capa hasta los ojos. Momento angustioso, aquí la capa cae lentamente de sus hombros. El fantasma de la espada se acerca al desconocido, pero este lo, lo detiene en su impulso con una mirada directa al corazón. La espada amenazadora desciende lentamente. Entonces el desconocido vuelve a su mirada hacia aquel que preside, el cual tiene en el pecho dibujada sobre la túnica negra una cruz con una rosa en el medio. Este, sin alzar la cogulla, pregunta: ¿Quién sois? ¿Conocéis el peligro que corréis aquí? El desconocido, avanzando 2 pasos, responde: Ego sum qui sum. El peligro es para los débiles. Yo estoy aquí en medio de los rosacruces, ¿no es verdad? Descontento, y los otros encapuchados se agrupan a su alrededor como dispuestos a obrar contra el intruso. Vuestra vida está en nuestras manos. No, responde el desconocido, sino entre las manos de aquel que se esconde detrás de ese muro, el conde de Saint-Germain. Todos se vuelven hacia la muralla al fondo, la cual, dividiéndose en sus 2 mitades, empiezan a apartarse lentamente, y aparece el conde de Saint-Germain, con barba blanca y su larga túnica tan blanca como la barba, sentado en un tronco en medio de una especie de altar, rodeado de candelabros con bujías encendidas. Con un gesto majestuoso, el anciano detiene la discusión. El intruso desconocido da algunos pasos hacia el altar y dobla una rodilla en la tierra. El conde de Saint-Germain habla con voz de semidios. En nombre de los hermanos de Occidente, yo saludo a Cagliostro, el enviado del Oriente. Pronunciadas estas palabras, el conde de Saint-Germain saca de su dedo una hermosa sortija, más antigua que los anillos de Saturno, y pasándola en el dedo del personaje misterioso, exclama con su acento solemne que parece salido de algún siglo olvidado: Conde Cagliostro, yo te he inspirado la orden de venir aquí, porque estoy demasiado viejo, y conociendo tu poder y tu ciencia, te he escogido para continuar mi misión. Te he inspirado esta orden mientras dormías, y te he mostrado en sueños el camino que te conduciría a mí. Cagliostro se inclina y responde: Gracias, gran maestro. ¿El anillo que me das es de tu maestro? Mi maestro se llama... Tu maestro se llama I. Mi maestro se llama T. Tu maestro se llama H. Mi maestro se llama O. Tu maestro se llama T. Mi maestro se llama A. Tu maestro se llama S. Mi maestro era el sabio de los sabios.
Altotas. Un admirable maestro fue tu maestro. Su ciencia remontaba a Hermes, Enoch y Elías. Dime tu divisa. LF, libertad, fraternidad. ¿Cómo harás para propagarla entre los hombres? Con el águila y el cordero. El conde Saint-Germain toma una pequeña caja de metal en forma de tubo y abriéndola saca un documento que extiende Cagliostro. He aquí, encontrarás indicado lo que debes hacer y los nombres de los personajes pueden servirte. No olvides jamás que la pérdida de este documento arrastraría la muerte de muchos de tus hermanos. No lo olvidaré, dice Cagliostro, y doblando cuidadosamente el documento lo guarda en su pecho. Y los dos grandes magos del hemisferio, cara a cara, así como un eclipse de planetas mayores, se dan un abrazo con el signo particular de la secta, signo que no podemos revelar al público bajo la pena de muerte. Cagliostro se dirige hacia los demás personajes, hace con ellos el mismo gesto de saludo y después se dirige hacia la puerta y al momento de volverse por última vez, Saint-Germain exclama: espero, Cagliostro, que nuestros hermanos no tendrán que lamentar esta elección. Cagliostro desde el umbral de la puerta se inclina y sale. Apenas había salido. Los Rosacruces descubren y acercándose hacia el altar preguntan al anciano: dinos, maestro, ¿quién es ese hombre que tiene los ojos cargados de estrellas desaparecidas? ¿Dónde ha sido iniciado? Sabes que ese hombre viene del fondo de la historia y que ha conocido el secreto en un siglo lejano, que ese siglo es un camino estelar. Ha pasado más allá de Júpiter, dirigiéndose en uno de los Rosacruces, aquel que lleva sobre la túnica la cruz de una rosa centro. Saint-Germain continúa: ahora tú sabes lo que debes hacer. El segundo jefe, alto y delgado como la sombra que tiende al infinito, inclina la cabeza afirmativamente. Él ya sabe lo que debe hacer. ¿Qué hará el segundo jefe de los Rosacruces? Afuera, fatigado y sentado sobre el paisaje, el viejo lagar en las ruinas, indiferente a todo lo que pasa en su propio seno, parece presentar su oído a las sordas discusiones de los astros. La tempestad ha pasado y la luna espera pacientemente como un iceberg que el sol haga fundirse en los mares desconocidos del hielo. De improviso, la trampa del lugar se abre de nuevo y Cagliostro, saliendo de la cueva, entra en el panorama. Algunas nubes medio vacías se alejan hacia el redil lejano y la otra yace enredada en los picachos como pañuelos de adiós todavía brillantes de las últimas lágrimas. Encima de alguna rama un búho atentó inclinado sobre la noche. Cagliostro, tomando el mismo sendero que lo condujo al lagar, se dirige hacia su